Vamos a empezar la palabra de hoy, que se ocupa de la oración intercesora. Hasta ahora hemos estado ocupándonos mayormente de la devoción personal, nuestra relación individual con el Señor, en la búsqueda de su presencia, en abrir nuestro corazón delante de Él, en conocerle profundamente. En fin, ustedes ya han visto los temas. Yo lo pongo siempre primero esto porque entiendo que tiene que ser lo primero la relación con Dios de cada uno de sus hijos. Pero la oración no puede terminar ahí, porque si nosotros vamos a estar nada más que ocupándonos de nuestra relación con Dios y de Dios, vamos a hacer bien, pero al mismo tiempo también al fin nos vamos a transformar en unos egoístas espirituales, independientes, solitarios, cosa que no tiene que ver con la relación con el Señor. El Señor ha dividido su tiempo, me refiero a Jesús, ha dividido su tiempo en estar con el Padre en soledad, pasando mucho tiempo, estando con los discípulos, con los 12, también bastante tiempo, y también con el resto de la gente que le seguía. Alguien dice que el Señor Jesús dividió en 3 partes el tiempo, o sea, un 33% para cada cosa. Es difícil saber eso y es también difícil que así fuera, pero este orden de parte de Jesús también nos viene bien a nosotros. Así que Jesús pasaba mucho tiempo buscando a Dios, buscando al Padre, y también orando por otras personas, por la obra de Dios en general. Algunos en los siglos pasados, por su gran afán de conocer profundamente a Dios, se han apartado de la vida normal y se han dedicado exclusivamente a esa búsqueda de Dios. No deberíamos tener un concepto negativo acerca de esta gente, ya que si han sido llamados por el Señor para esa clase de vida de oración, deberíamos respetarla y considerar que no todos somos iguales y no todos tenemos el mismo llamamiento. Bueno, está también decir que de muchos de esos que han dedicado su vida a buscar a Dios, hemos aprendido muchas cosas. Yo les recomiendo a los que tienen este interés en la relación, en la oración con Dios, que busquen a los que son nuestros antepasados, nuestros antecesores, ¿no? En el sentido de que hay infinidad de hombres y mujeres que van delante de nosotros en su conocimiento de Dios y en su experiencia con el Señor. Y son muy edificantes esas experiencias y nos enseñan mucho. Nunca dejen de buscar más y más del Señor, porque siempre va a haber precisamente más y más de parte de Él. El Señor es inconmensurable, no se puede terminar de conocerlo, y el buscarle y el conocerle es una aventura deliciosa, de la más hermosa que puede pasarle a todo ser humano. Ahora, también digo que la oración, como la estamos aquí estudiando, lo hacemos en estas divisiones porque si no podemos estudiar toda la vez, entonces hacemos por temas, pero la oración
no es digamos, un armario de cajones aislados y separados. La oración es todo, es la relación con Dios, es interceder por otros, es luchar en oración, es de muchas formas se manifiesta esta relación en la vida de todo creyente. Si Dios quiere, eh, para adelante vamos a hablar acerca de otras eh, motivaciones, otras formas de la oración, como la oración con entendimiento, la oración en el espíritu, la batalla espiritual, la oración victoriosa. Si Dios nos da la posibilidad de que tengamos tiempo para tratar esos temas, lo vamos a hacer. Así, pero todo esto que venimos estudiando o compartiendo se agrega a lo anterior, no lo reemplaza, y no podemos decir que una cosa sea más importante que la otra, sino que es un todo. La vida de oración está formada por muchas cosas. También cuando estamos orando, no necesariamente tiene que haber un orden prefijado. Obviamente siempre entramos en su presencia con acción de gracias, buscándole al Señor, agradeciéndoles, pero también hay veces que estamos agobiados, estamos presionados por situaciones y por deseos o por enfermedad o lo que sea, y resulta que entramos directa a la parte de pedir o interceder o buscar en Dios la solución de nuestro problema. No tendríamos que tener condenación en ninguno de estos aspectos, tendríamos que avanzar según lo que tenemos en nuestro corazón. La oración es uno de los aspectos de la vida espiritual que más libertad tiene, porque es algo personal, propio de cada persona. Así como en lo humano, unos les gustan los deportes y otros no, unos les gusta una clase de comidas y otros no. Hay esta variedad de la persona, la personalidad. También esa personalidad se manifiesta en la relación espiritual, en la vida espiritual. Entonces, cada uno debería sentirse libre de vivir su vida de oración en libertad, siempre que sea edificante, siempre que sea en respeto y en honra al Señor y en la búsqueda de su presencia. La oración intercesora, entonces, vamos a introducir este tema en el día de hoy, es uno de los aspectos importantes de la vida de oración. Si no ampliamos nuestro ejercicio de la oración a la intercesión, podríamos llegar, como vengo diciendo, a caer en un tremendo y nada saludable egoísmo espiritual, que de ninguna manera es el propósito de la oración. Lo que se conoce como misticismo o vida mística, precisamente describe esa forma de vida de estar concentrado solamente en Dios. Insisto que no deberíamos menospreciar a los que tienen esa clase de vida espiritual, pero son excepciones. No es lo normal y natural a lo que el Señor mismo nos ha llamado. Nosotros tenemos claridad en cuanto a la meta espiritual, que es ser semejantes a Cristo. Y si queremos ser semejantes a Cristo, es muy fácil ver que en los evangelios Jesús se apartaba por momentos y que no era que él se aisló totalmente y no tuvo relación con las personas con tal de tener relación con el Padre. Vemos un énfasis, por ejemplo, en ese sentido en la vida de Juan el Bautista. Él sí
estuvo viviendo por unos cuantos años en el desierto. Calculemos que Juan se ha ido para el desierto aproximadamente en la adolescencia, digamos 14, 15 años. Y recién aparece en la ciudad cuando Jesús, antes de empezar a su ministerio, que sería a los 30. Así que es probable que él por 15 años haya estado aislado en el desierto, buscando y teniendo plena relación con Dios. Después, cuando empieza su ministerio, Juan va y viene, está un rato en la ciudad, da su palabra, su mensaje bastante fuerte, bastante claro, nítido, y vuelve a el desierto a aislarse. También Pablo, el apóstol, tuvo una experiencia similar. Cuando él conoció al Señor, se encontró con Cristo, el Señor lo llevó por 3 años, dice, al desierto, y pasó 3 años ahí donde Jesús le reveló todas las cosas del reino de Dios, tanto o más como los otros discípulos que habían vivido directamente con Jesús. Hay cosas que Pablo las aprendió directamente de Cristo, que Jesús no se las había dicho a los otros apóstoles. Por eso a Pablo se lo considera, algunos dicen, es el 13º apóstol, porque Jesús directamente le enseñó el Evangelio, el reino de Dios, a él solo. Y eso fue en el desierto, dice que pasó 3 años en el desierto de Arabia. Bueno, son experiencias particulares. No deberíamos juzgar estas cosas ni menospreciarlas, pero la vida normal y natural la podemos ver en Cristo, de que Él, como dije anteriormente, repartió su tiempo entre estar con el Señor, estar con los discípulos directos y estar con las multitudes. También no olvidemos que nuestro objetivo es orar sin cesar. Y en esto quiero también ser claro de que no concentremos nuestra relación con Dios en media hora, 1 hora, lo que fuere, de estar solo con el Señor. Y después resulta que no... ¿Hay algún micrófono abierto? Por favor, alguno que tiene el micrófono abierto. Alguno que tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Bueno, resulta que decía que no podemos concentrarnos en una sola cosa. ¿Hay algún hermano o hermana que tiene el micrófono abierto? Así que le voy a pedir que todos revisemos, porque si no hay mucha interferencia. Bueno, la cuestión es que la vida de oración es todo el día. O sea que tiene importancia muy alta, relevante, el tiempo que pasamos en soledad delante del Señor, pero no quiere decir que nos levantamos de la silla, ya estuvimos con el Señor y pasemos todo el día por nuestra cuenta. En realidad, lo que queremos aprender es estar orando sin cesar, como nos indica la palabra. Bueno, esto de la oración intercesora entonces es una parte de la oración que es fundamental que todos la practiquemos y la desarrollemos, que como vamos a ver, no está fundamentada en nosotros mismos, sino en Dios y en los demás. Así que interceder, ¿qué es interceder? Es el acto piadoso de colocarse entre Dios y los hombres, rogando a Dios
por la bendición de ellos. Es muy importante el significado de la palabra piedad, de donde viene piadoso. Es una palabra muy amplia que tiene que ser explicada porque no tiene un sinónimo en otra sola palabra. La piedad es aquella virtud espiritual que honra a Dios y pone a Dios en el primer lugar y también busca relacionar a las demás personas con Dios. Define lo que es la función de todo creyente, dedicarse a Dios y dedicarse también a relacionar a las demás personas con el Señor. Por eso a veces la palabra dice que él era pío, como el caso de Cornelio, el que está en el libro de los Hechos, el coronel ese romano, dice que era un hombre piadoso. Es decir, se dedicaba a Dios y también se dedicaba a la gente. Bueno, interceder es esa actitud de colocarse entre Dios y los hombres. Es un intermediario, rogando a Dios por la bendición de ellos. Ese intermediario somos cada uno de nosotros, de estar así, pidiendo, rogando, luchando para que la gente, todos, sean presentados delante de Dios. Pueden ser creyentes por los que intercedemos, en caso de cuando están enfermos o cuando están pasando por pruebas espirituales, o porque están flojos espiritualmente. En fin, hay un montón de razones por las cuales nosotros nos vemos llamados a presentar a estos hermanos, a veces familiares, en la presencia del Señor. Y también es muy importante tener en cuenta que intercedemos por los que no son creyentes y que obviamente nuestro gran deseo, como el de Dios, es que todos lleguen a conocer a Cristo. Así que yo puse aquí la sustancia, digamos, el corazón de la intercesión, que es amar. Amar es dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Amar es servir. Amar es estar, no, él dice el amor, no busca lo suyo propio. Entonces, la actitud de interceder por otros es una actitud de un amor muy alto, muy espiritual, muy profundo, que realmente nos edifica a nosotros. Amar nos hace bien, así como hacemos bien amando. Y vieron ustedes que los mandamientos, los dos mandamientos que Jesús dijo, eran amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la intercesión tiene como motor principal, como sustancia, como centro, como corazón. El corazón de la intercesión es amar. Es el maravilloso sacrificio de los propios intereses, de la vida y el tiempo que se coloca sobre el altar de Dios para bendición de los demás. Miren, analicemos un poquito esta frase. Es un sacrificio. Interceder es un sacrificio. Es dejar, sacrificar los intereses propios, personales. Y la vida y el tiempo. Estas tres cosas sacrifica en el altar de Dios
la persona que está intercediendo por otros. Sus intereses. La vida es vida y tiempo. El tiempo es vida. En la medida que nosotros que estamos haciendo algo, el tiempo pasa y no se puede recuperar, no se puede ir para atrás. Y el tiempo que nosotros dedicamos a interceder por otro es amor. El tiempo es vida. Nuestra vida fluye, nuestra vida va pasando. Y en el tiempo que nosotros estamos intercediendo, estamos dando vida, estamos entregando parte de nuestra vida, podríamos dedicarnos a otra cosa, a hacer nuestras cosas, nuestros intereses, lo que nos interesa a nosotros, pero este sacrificio, sacrificar lo que es nuestra propia vida y nuestro tiempo, se coloca en el altar de Dios para la bendición de los demás. Así que por eso decía al principio que interceder es amar. Es una actitud muy, pero muy trascendente de amor que hace que nos olvidemos de nosotros mismos. Dice acá interceder significa presentarse delante de alguien superior que tiene poder o autoridad para pedirle por una gracia o favor hacia otro. Es decir, es, como decía recién, ponernos de intermediarios, ponernos en el medio y presentarse como si fuéramos un abogado, como si fueras un representante delante de alguien superior, obviamente Dios, en quien reconocemos que tiene poder y autoridad, y lo hacemos para pedirle algo, una gracia, puede ser espiritual o material, favor hacia otro. Esa es la actitud. La actitud es el amor. Esta es la práctica de la intercesión. Es lo que hacemos. Nosotros todos, creo, no me equivoco en esto, de que todos los creyentes oramos por otros. Lo hacemos, digamos, instintivamente. Lo hacemos en forma natural, por la necesidad que vemos, precisamente movido por el amor. Pero ahora estamos tomando conciencia de que es mucho más que hacerlo así de pasada, sino que es una verdadera obra de amor, es una verdadera actitud de dedicación, dedicarse a interceder. Acá dice algo que el Señor dice en Ezequiel 22:30. Dice, busqué entre ellos, entre los hijos de Dios, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, que hiciera como una zanja, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba esas que hacían los soldados, ¿no? En la guerra. Una zanja donde una trinchera, y ahí se ponen en guerra, en pelea, en lucha. Y eso es lo que estaba deseando Dios, que a favor de la tierra, dice, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Hermano, esta palabra la puse, hay muchas que nos hablan de orar unos por los otros. Los que están en el Nuevo Testamento, casi todos están conocidas, y esta también es conocida, pero quiero decir, ¿por qué la puse? Porque nos muestra el deseo, lo que hay en el corazón de Dios hacia nosotros, sus hijos, de que
nos pusiésemos en la brecha, nos pusiésemos en la trinchera, delante de Él, a favor de los demás. Dios desea que intercedamos. Es algo muy hermoso, muy precioso, orar por los que no oran. Algunos no oran porque no tienen fe. Algunos no oran porque no conocen al Señor. Otros no oran porque están pasando por alguna situación de rebeldía o de enfrentamiento con Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que orar por los que no oran. Jesús nos dijo que teníamos que orar hasta por los enemigos. Nuestros enemigos muy probablemente, seguro que no están orando. Y no están orando por nosotros, pero nosotros, como dice Mateo 5, sí tenemos que orar por nuestros enemigos, por los que nos persiguen, por los que nos vituperan, por los que nos insultan, por los que nos rechazan. Es, es un gran ejercicio de amor el orar por los demás, el orar por los que no oran. De todas maneras también, a todos nos hace mucho bien y nos es una gran bendición cuando alguien nos dice que está orando por nosotros, ¿no es cierto? Qué bueno, uno se siente ayudado, se siente amado. Oh, mira, él ora por mí. Bueno, ¿no? Qué bueno que él ore por mí, ¿no? Al intercesor no le interesa o preocupa su propia situación, si está buena o difícil, sino que en el momento de interceder está buscando el bien para otra persona delante de quien puede dar ese bien. Es decir, yo aclararía acá, no es que no le interesa o preocupe su situación, también por eso habrá orado y también por eso está delante del Señor. Sí que le preocupa, pero no tiene esa actitud egoísta de orar solamente por lo que le interesa a él, sino que también se preocupa por la situación de otros. Y a veces más, a veces sufrimos más por lo que sabemos por otra persona que por lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros por ahí podemos estar pasando una situación de paz, de tranquilidad, de normalidad, pero estamos enterados de que otra persona está siendo probada, que está sufriendo. Lo que pasa ahora con la pandemia, ¿no? Nosotros estamos sanos, pero oramos por aquellos que están internados, que están contagiados, que están sufriendo, que los parientes, aún aquellos parientes que han perdido a algunos de sus seres queridos. Oramos por ellos, ellos sí que están sufriendo. Entonces no estamos en esta actitud egoísta de ocuparnos nada más que de lo nuestro, sino que nos extendemos, ¿no? Nos extendemos a llorar con los que lloran, compartir el sufrimiento. Hay una profundidad muy grande en esta expresión de llorar con los que lloran. Hay una profundidad muy santa en eso de llorar con los que lloran. A mí no me pasó lo que me pasó a vos, pero vos estás llorando y yo lloro con vos. No solucionamos nada, quizás. Llorando con el que llora no le damos la solución. Pero qué tremenda compañía, ¿no? Qué tremenda experiencia es esa de estar con alguien que llora por nosotros. Yo tengo una experiencia muy seria, muy honda de hace muchos años ya, cuando tuve un infarto y estuve internado, y estuve un mes internado antes que me operaran porque estaba muy grave y no sabían si iba a poder resistir la operación. Entonces solamente tenía 1 hora por día
entre las 5 y las 6 de la tarde, en que Nora podía venir a verme y después se tenía que ir durante todo el día y la noche. Yo estaba solo y me causaba una gran depresión. Fue un tiempo muy, pero muy difícil y también muy edificante para mí. Ese mes pasado ahí aprendí muchas cosas del Señor. Pero pasaba que cuando ella se iba, tipo 6 de la tarde, eh, a mí me entraba una depresión tremenda, caía el sol, se ponía el atardecer, no se había ido, y me agarraba una depresión terrible. Y entonces muchas veces lloraba. Y resulta que había hecho una relación de amistad con una monja católica que pasaba por ahí en la sala de los que estaban internados, y bueno, para alentarles en la fe, para orar. Y resulta que ella se enteró que yo era pastor. A pesar de todo eso, no fue toda una barrera entre nosotros. Ella era católica, yo era evangélico, pero hubo una comunión preciosa en el Señor. Y siempre me saludaba, y qué tal, cómo le va, pastor, y bueno. Pero resulta que una tarde, que Nora se había ido y estaba yo tan deprimido, resulta que me empezaron a caer lágrimas, así en silencio, y tenía una angustia muy grande, muy honda. Había una silla al lado de la cama, y esta monja vino y me vio, y resulta que se sentó en la silla, no me dijo nada, y se sentó ahí, y la cama era un poco alta, como esas camas de hospital, y la silla quedaba un poquito más baja, ¿no? Entonces ella tuvo un momento ahí, y después me puso su mano sobre mi brazo, y me dijo estas palabras: nunca en la vida las voy a olvidar. ¿Puedo llorar con usted? Y asombrosamente yo miré, y sí, ella entró a llorar por mí, o conmigo, como quieran. Nunca voy a olvidar esa experiencia, jamás. Eso sí que es hacer discípulos, porque eso es vida, eso es hacer lo que dice la Biblia, ¿no? Y resulta que fue un momento de la presencia del Señor que a mí me hizo un mundo de bien. Otras veces orábamos el Padre Nuestro juntos, pero esta vuelta no oramos. Me dijo eso: ¿puedo llorar con usted? ¿Cómo uno le va a decir, no, no llores conmigo? No, no. Esto produce una comunión en el Señor, una profundidad. Esto también es intercesión, es estar ahí, en la trinchera, estar por la otra persona, estar ahí, en la lucha, en el desánimo, en la tristeza, cuando uno se siente tirado que no sirve para nada, y viene otro que está tan tirado como uno mismo, y entre los dos nos hacemos uno, pero estamos juntos, y eso es un ministerio. Eso es orar unos por los otros, ¿no? El gozo del intercesor está en que la otra persona sea bendecida. Nos alegramos cuando el otro es bendecido, y esto va muy en contra de nuestra naturaleza egoísta, envidiosa, vanidosa, carnal, y no envidiamos la bendición de la otra persona, sino que nos gozamos en que el otro es bendecido.
El que intercede lo hace a favor del otro y no a favor de uno mismo. Por eso insisto, interceder es amar. El que no intercede, empieza a orar por otros, porque es una obra de amor, es una obra de relación con Dios. A ver, en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes los que se ocupaban de interceder por los pecados del pueblo. El ministerio sacerdotal es eso, es un intermediario. La presencia de Dios, la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, mayormente en el lugar santísimo, mayormente en el arca, sobre el arca. Ahí estaba la gloria de Dios. Como ya lo hemos estudiado, había un lugar y una forma en poder llegar, y solamente los sacerdotes, y el sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo para ofrecer por los pecados del pueblo. Este ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento es un símil, es un anticipo, un prototipo del ministerio sacerdotal de Cristo. En el Antiguo Testamento, digo, entonces, los sacerdotes. Ahora después tenemos que Jesús es el primero y principal entre los intercesores, porque Él, según nos dice la Biblia en Hebreos 7 y otros párrafos más, en 4, en el capítulo 4, es el sumo sacerdote que nos convenía, el Cordero de Dios. Ese sumo sacerdote que entraba una vez al año en el Antiguo Testamento es Cristo, es un prototipo, es un anticipo de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Ustedes recuerdan que cuando Jesús murió en la cruz se rompió el velo en el templo del lugar santísimo con el lugar santo, y entonces todos tenemos entrada a la presencia del Señor. Fíjense, es el sumo sacerdote, ¿no? Entonces él dice, por lo cual también él, mañana o cuando puedan venir a traerme carne porque está toda afuera ahí en el freezer, no tengo nada acá adentro. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, fíjense, para interceder por ellos. Jesús es el primer intercesor. La obra de Dios, la obra de Cristo, no terminó en la cruz. Jesús resucitó, se fue a la presencia de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Jesús está sentado, nosotros todos lo sabemos, a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? Fíjense, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, Jesús ahora, en este tiempo, está intercediendo por ellos, es decir, por aquellos que necesitan conocerle, por aquellos que necesitan ser salvos. Por ellos, Jesús está intercediendo. Ahora fíjense este otro. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, los hijos de Dios. Así que Jesús tiene un trabajo muy grande, interceder por los que no son hijos de Dios e interceder por nosotros delante del Padre, que somos los hijos de Dios. Este es el ministerio de Cristo hoy en día.
hoy, hasta que Él venga otra vez, va a estar intercediendo por ellos y por nosotros. Cristo, en su obra redentora, hizo algo más, de vencer el pecado, la muerte, las enfermedades, al diablo. Nos constituyó a todos, fíjense, a todos los creyentes en sacerdotes. Antes había una tribu, la tribu de Leví, que eran los sacerdotes dentro del pueblo. Entre las tribus de Leví había algunos que eran sacerdotes. Y entre los sacerdotes había uno que era el sumo sacerdote. Había todo un orden, ¿no? Ahora Jesús nos constituyó a todos en sacerdotes. Nuestra intercesión tiene sentido, eficaz y poder solamente basado en el ministerio de Cristo, en el ministerio del Señor Jesús. Dice aquí en un pasaje que lamentablemente no lo puse, pero que tendrían que incluirlo, dice Apocalipsis capítulo 1, dice así, dice, y aquel que nos hizo a todos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, a Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está en Apocalipsis 1:6. Inclúyalo. Él nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Entonces yo quisiera, hermanos, echar abajo un mito que algunos dicen que Dios sobre otro creyente, otra persona, que tiene ministerio de intercesor. Hermanos, eso es un error. Todos tenemos el ministerio de interceder, porque todos somos hijos de Dios. Jesús nos hizo a todos reyes y sacerdotes, y todos tenemos la misma meta, de ser semejantes a Jesús. Si querés ser semejante a Jesús, es bastante fácil, sencilla. Intercede por otros. Cuando vos estás intercediendo, te estás sumando a la intercesión de Cristo. Cristo está intercediendo por ellos, los que no son creyentes, y por nosotros, los que somos creyentes. Cuando nosotros oramos por aquellos que todavía no conocen a Cristo, para que le conozcan, somos semejantes a Cristo. Cuando nosotros oramos por los hermanos, somos semejantes a Cristo, porque Jesús está intercediendo por ellos y por nosotros. Hermanos, todos, hombres y mujeres de Dios, somos reyes y somos sacerdotes. Jesús nos ha ungido, Jesús nos ha honrado haciéndonos sacerdotes. El ministerio sacerdotal es el intercesor, es el que se pone entre medio de la gente, de los hermanos, de las personas que no son hermanas, y Dios, para ser el intermediario, para luchar por ellas, para presentarlas en el altar de Dios. ¿Se da cuenta cuando usted dice de una manera muy sencilla, Señor, bendice a Juanita, y bendice a Pablo, y bendice a Tito, y bendice a Luis? Lo está haciendo como Jesús. Es lo que está haciendo Jesús. Y esa suma que nosotros hacemos al ministerio sacerdotal de Cristo nos hace a todos
digamos, participantes de este ministerio que Jesús nos dio, el ministerio sacerdotal. Nosotros somos sacerdotes. No te olvides de esto, hermana. No te olvides de esto, hermano. Sos sacerdote. Algún día vamos a hablar de lo que es el rey, pero no es tan así como ser el gran siervo de Dios o la gran sierva o esto o el otro. Ser rey es otra cosa que ya lo vamos a mencionar en otros momentos de este estudio, pero el ser sacerdote es una honra muy grande del ministerio de Cristo, con el cual Él nos ha honrado plenamente, totalmente. Nos hizo iguales a Él, ya nos hizo iguales. Entonces, este ministerio que nosotros tenemos que hacer, cumplir, que tenemos que desarrollar, que tenemos que ejercitar. Hermanos, somos sacerdotes. Somos sacerdotes de Cristo. Somos sacerdotes con Cristo. Somos sacerdotes en Cristo. Entonces, esto, mi querido hermano, hermana, es un ministerio, pero no es para algunos. A mí me molesta, sinceramente, lo digo con confianza acá. Me molesta cuando dicen que fulano o fulana tiene ministerio de intercesor, es intercesora. Eso digo, ¿y las hermanas que no son intercesoras? ¿Qué están haciendo? Les digo con todo cariño, con todo respeto. Miren, deberían ser intercesoras. Deberíamos ser los varones intercesores. Porque Jesús nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Este ministerio tan especial, tan precioso, no tenemos que despreciarlo, tenerlo en poco, no considerarlo. ¿No importa? No, hermano, hermana, yo te invito a que ejercites, vivas, desarrolles, crezcas en el ministerio de intercesión, en la oración intercesora, porque tiene una gran honra. Somos iguales a Jesús en esa. Y tiene un gran valor. Estamos sentados ahí en los lugares celestiales juntamente con Cristo y junto con Él estamos ejerciendo nuestro ministerio al lado del Padre. Esto es lo que nos trae la oración. Estar intercediendo por otros nos pone ahí al lado del Padre, al lado de Cristo.